Hola, hola, tengan ustedes buenas noches. Yo soy Mijael Garrido Leca y esto es UCI, un canal inteligente. Esta noche, además de Mijael Garrido Leca, soy Richard Swing y les voy a contar cómo vacuné al presidente Martín Vizcarra. Es una historia que está llena de recovecos y llena de luces por echar para que todos ustedes se enteren cómo es así que el ahora conocido como Lagarto, expresidente, vacado por presunto ladrón, terminó con una vacuna antes que todos los peruanos. Así que tenemos 3 bytes rápidos de la semana que vamos a comentar. Al mejor estilo Richard Swing, ustedes saben que al presidente le encantaba rodearse de gente con ínfulas de proxeneta. Vamos a hacer eso y luego vamos a conversar con el excongresista y futuro, quién lo sabe, congresista quizá Daniela Bugatás, él es candidato por APP, y luego con el doctor Bustamante, Ernesto Bustamante, una eminencia en biología molecular que ahora está en el equipo de Fuerza Popular, pero que viene repitiendo. Miren ustedes, como yo que le rezaba a la Virgen María para que Alianza Lima no baje de categoría, y bueno, mis 2 alianzas se fueron a segunda este año, pero ya recuperaremos, y él tiene una idea clara de cómo salir de esta segunda ola que ha terminado siendo bastante más virulenta que la primera. Entonces, Freddy, te voy a pedir un favor, vamos con el primer byte, vamos a ver al Lagarto en su primera expresión de miseria moral. Vamos. Tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Confirma, fue el día 2 de octubre, digo absolutamente, el día 2 de octubre. Es muy riesgoso. El presidente del Consejo de Ministros, no le recomiendo, porque usted tiene que asumir un riesgo. Lo están asumiendo 12.000 peruanos. ¿Por qué no sumarme como uno de ellos en esta fase experimental? Deja de mentir, Martín. No lo hiciste porque era muy peligroso, porque también vacunaste a tu esposa. Deja de mentir, has cometido un delito. Tú estabas negociando a nombre de todos los peruanos que se estaban muriendo por decenas de miles con varios laboratorios para ver cuál iba a ser el que finalmente nos traiga las vacunas que iban a inmunizar a la población. Y te dieron una coima, porque eso es lo que es una vacuna dada antes de tiempo. Y tú decidiste entre quién y entre quiénes repartías la dádiva recibida. Anda, cuéntale ese cuento moqueguano a quien te crea. Martín, vas a acabar preso y te vas a acordar de estas palabras. Deja de decir que lo hiciste por coraje, porque si lo hubieras hecho por coraje, hubieras hecho uno de los shows mediáticos a los que ya nos tenías acostumbrado y hubieras armado un teatro y hubieras convocado a todos los amigos que Daniel Olivares sabía organizar perfectamente, probablemente entre humos de marihuana, y hubieras hecho un show precioso. Pero te vacunaste caleta, y no solo te vacunaste caleta, cobarde, te vacunaste el mismo día en que se llevaban preso a tu equipo de confianza, a Karen Roca y a Miriam Morales. Entonces, anda, cuéntale cuentos a quien te crea, y quien vote por ti te merece, Lagarto. Byte número 2, vamos Freddy. Y como ciudadano, yo con 2, 3 ministros he comentado el tema. He comentado y le dije, ¿qué te parece si es que soy voluntario en esta fase 3? Y me dijeron, sí, y tengo que reconocer, me dijeron, presidente, ¿para qué va a asumir ese riesgo? Espere que la vacuna se apruebe y ahí sí. Pero en algunos casos soy medio arriesgado. Y dije, no, quiero asumir. Yo asumí el riesgo. Decisión propia. Ay, los comandos Chavín de Huántar son un chancay de A20. Alfonso Ugarte no existe. ¿Quién es Miguel Grau? Alcides Carrión, pues, que vaya a vender pan francés en la calle. Él se inmoló por la patria. Ahora, yo tengo la tesis, la voy a corroborar más adelante con el doctor Bustamante, de que de repente había que probar primero la vacuna con animales. Y quizá por eso es que él se ofreció con tanta lubricidad. Pero habrá que ver qué nivel de cuajo tiene el señor para decir que lo hizo por valiente.
Valiente en todo caso Allende. Si dice que había un golpe de Estado, salió, se paró con todos sus ministros como si estuviera haciendo ejercicios como en sus buenas épocas con PPK y así haciendo guaripoleras se fueron todos a su casa el día del golpe de Estado. Pedazo de cobarde. Bueno, tenemos un último byte, no quiero hacer más bilis. Martín, me vas a tener que pagar un tratamiento al hígado, además de la pena que vas a pagar en Piedras Gordas, porque tus delitos los has cometido antes de ser presidente. Así que tú no vas a ir a la Heroes. Vas a ir a Piedras Gordas y todos los presos han perdido a gente por el COVID. Así que te van a vacunar ahí y yo no sé si vas a estar contento con el lugar que elijan para ponerte la vacuna y con la forma que elijan. Eso ya dependerá de cómo te despiertes tú y con qué humores estés en esa mañana que estaremos esperando todos los peruanos. Yo por lo menos con una botella de champán que voy a estar, créeme, ebrio de la felicidad ese día. Vamos con el último byte y luego viene Daniela Botas. Pero no encuentran explicación, que quieren ahora encontrar explicación hasta el punto de vista de que entonces seguramente si esto no encuentro, porque sí puede ser el mismo periodista, pero esto no corresponde, tanta cosa, no, entonces debe haber algo que no se dice, como usted mismo me lo ha dicho. Como usted mismo lo ha dicho, yo he encontrado la explicación, no hay ninguna explicación porque me da una explicación y la explicación no es válida. Muchas gracias, Martín. De la verdad que mientras has sido presidente, ha sido una cantera para mí de risas eternas. Yo nunca te creí. Desde el primer momento te dije que eras un golpista. Te encargaste de hacerme ñoña por donde pudiste. Ya tú y yo arreglaremos cuentas cuando yo publique las cosas que has hecho contra un montón de gente que te tiene mucho cariño. Pero ahí tienen ustedes a su expresidente pintado de cuerpo entero. Un cobarde, presunto coimero, presunto ladrón, un tipo que no pudo cerrar ningún contrato, un tipo que no pudo instalar plantas de oxígeno porque el camarada Zamora no le daba permiso, probablemente lo llamaba y le decía, todo Ariel Zamora, necesitamos una planta de oxígeno, decía, no, con los privados, no, con los... Bueno, en fin, se murió un montón de gente, ahí está el tipo que ha gerenciado la pandemia con el galardón a ser el peor gobernante del mundo. ¿El Perú quería ser primero en algo? Bueno, ya éramos los primeros exportadores de coca, bestial. Ahora tenemos al peor presidente del mundo. Quien no lo quiera creer y quiera insultarme, quiera jugar a ser troll, quiera decir que a mí me pagan por insultar al señor Vizcarra, sepan una cosa, me pagan por un montón de cosas y chambeo duro para lograrlo. Pero a Vizcarra le digo su vida gratis. Y si algún día Vizcarra tiene la mitad de cojón de lo que dice tener, que se siente en esta silla y que me aguante una entrevista 10 minutos. Yo lo reto a que venga acá y que me responda a mí las preguntas. Porque yo no le voy a preguntar solamente si va a ir a Canadá. Yo quiero preguntarle por sus coimas, por Obrainsa, por Ixa, por lo que todavía no ha salido, y los periodistas ya sabemos que va a salir, por esos videos de La Molina. Estarás asustado, Martín. Ya tienes una inmunidad y ahora quieres la otra. Vamos a ver si terminas primero en el Congreso o en la cárcel. Eso ha sido el comentario editorial de hoy que me ha puesto, pero con la bilirrubina así, me ha puesto tenso. Voy a tener que comenzar a tomar vodka en vez de agua, Freddy. Pero vamos a conversar ahora con una de las personas más ponderadas del Perú, que estoy seguro me va a poder ayudar a tranquilizarme, porque desde que soy chico y le tengo el más grande de los cariños, siempre ha sido una persona que ha abonado al espíritu zen de la patria y es una persona que nunca tiene altibajos en su estoico estado de ánimo. La bienvenida a mi querido amigo Daniel Aguataz. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias, Bienvenido. Gracias, Mijael, un gusto estar contigo. El gusto muy compás el día de hoy, pero siempre es no mío. te das cuenta de que le sigues haciendo propaganda a ese bribón. O sea, lo peor que pueden hacer en este momento es seguir haciéndole propaganda. No te olvides que la gente, propaganda buena, o noticia buena, noticia mala, es igual propaganda en política. Y lo que hacen es todos los días, están en todos los medios este bribón. O sea, Pero yo entiendo tu punto, Daniel, pero ¿no te parece que vacunarse en el medio de una pandemia que los dos sabemos ha afectado directamente a gente que queremos mucho, a tu familia, a la mía, a amigos en común? Esto voy a tener que hacer un disclaimer aquí, Daniel y yo tenemos una amistad
Antigua, ha sido mi vecino desde muy chico, lo quiero muchísimo. Ahora es candidato y vamos a hablar de su candidatura. Me pondré el gorro de periodista, pero es una conversación que siempre va a ser amena. No voy a ser incisivo como me correspondería hacer, porque estoy hablando con un amigo, así que tienen el disclaimer hecho, no me pidan peras. En este caso soy un olmo el día de hoy con Daniela Humatas. No hay ningún problema, puedes preguntar y ponte el gorro de periodista. Cuando me pongo el gorro de periodista, entonces y hago la primera pregunta. Cuando hice campaña me acusaron de tener 8 multas de tránsito. Quiero preguntarte por qué me enseñaste a manejar así como salvaje. Bueno, acá pues en la playa, ¿no? Acá en Santa María. Es que es parte de lo que viene ocurriendo ahorita en Santa María. Por ejemplo, tú en las entradas a Santa María, antes tenías una entrada y una salida. Y no se te enseñó lo de las señales de doble vía o no pasar. Ahora tienes entrada y salida por una sola vía y sin ninguna señalización. O sea, antes de que acabe el verano va a haber un par de muertos en la entrada de Santa María. Sé que el alcalde ha hecho una gestión funesta, te soy sincero, no he ido por chamba, salvo un día que me escapé un ratito al bautizo de mi sobrina Linda, pero no me fijé nada. Lo que sí sé es que han matado a nuestro Pino, pero vayamos un poco más lejos que a Santa María. Daniel, justamente en Santa María y comiendo en el club en el que hemos comido siempre, me comentaste tú la última vez que hablamos de política que tú a política no regresabas bajo ninguna circunstancia, que estabas harto, que había sido una experiencia poco grata para ti, que en el Partido Nacionalista se habían portado muy mal contigo, cosa que suscribo, creo que se portaron como unos chanchos contigo, que simplemente te ibas a dedicar a hacer empresa como lo habías hecho antes exitosamente y como creo que lo vienes haciendo ahora. ¿Qué cambió? Cambió que yo pensé que esta mochila con la que me fui de frustración, ira, amargura, decepción, con los años iba a pasar. Y como los años pasan, ya cumplí 65 y no tengo muchas opciones, ya no me quedan muchos años de carrera, por decirlo de una manera. Me planteé, ¿me voy a quedar con la frustración, decepción, o ya sabiendo cómo es el monstruo, haré lo imposible por aportar a mi país? Opté por lo segundo. Ahora, permíteme aquí un paréntesis. Cuando optas por lo segundo, no solo optas por volver a la política, que de hecho es una decisión, me imagino que has consultado con tu familia y una decisión importante en tu vida, sino que lo haces con una bandera política que de alguna manera enarbola virtudes y valores bastante distintos a los que enarbolaba en su momento Ollanta Humala, con quien navegaste en 2 campañas, ¿no? La del 2011 y la de 2006 y 2011. ¿Qué cambió en ti para ver en César Acuña y en APP a un barco más solvente, digamos? Mira, no sé si tienes el plan de gobierno, te lo voy a pasar. Lo he leído. El plan de gobierno de César Acuña es un plan de gobierno dirigido a cerrar las brechas que tenemos en el país, básicamente con todas las poblaciones más vulnerables. Uh-huh. Eso era lo que prometimos nosotros en la gran transformación. El plan es básicamente mirar al Perú primero, mirar al ciudadano primero, poner el Estado al servicio del ciudadano, cosa que nosotros también pensamos que podíamos hacer, cosas como, por ejemplo, uno de los planteamientos más sólidos que tiene el partido, aunque alguna gente pueda discrepar, es el bono COVID. Ajá. Este bono de 600 soles para todos aquellos que estén desempleados durante un año. De manera que inyectas una cantidad muy importante de dinero en la economía, reactivas la economía y le facilitas por lo menos la alimentación elemental. Me estoy quedando sin batería. Le facilitas la alimentación fundamental, elemental a las familias. Te propongo una cosa, tío, te he dicho tío, imagínate en televisión,
un economista te podría decir que ese keynesianismo nos podría llevar después a un problema de tener que esterilizar divisas. Pero vamos a hacer un corte comercial y regreso contigo, porque la gran transformación hablaba de un cambio en el modelo económico y César Acuña no. Entonces quiero saber cuál es tu posición con respecto al régimen económico de la Constitución. Hacemos un corte y regresamos contigo. Busca un cargador para que no se te vaya a apagar la computadora. Corte y volvemos. Okay. Listo. Bien, estamos de vuelta con Daniela Bugatás y estábamos conversando sobre su posición con respecto al régimen económico, porque la gran transformación que a mí me tenía con pesadillas en ese año, por suerte no se dio. Ahora pretende, Daniel nos dice, contribuir al país con la experiencia que ya tiene, que de hecho yo creo que es una experiencia importante. El señor ha sido presidente del Congreso, desde la óptica que tiene César Acuña. Ahora, hay que entender que César Acuña, quien tiene todo mi respeto, es un hombre que se ha hecho solo, es un empresario, y es un empresario que ha empezado desde abajo. Y yo en más de una oportunidad lo he escuchado defender a la Constitución, y es más, hoy día es parte del programa de defensa de la libertad que tiene Mario Vargas Llosa, que es un programa que defiende el libre mercado por antonomasia. Entonces, Daniel, te pregunto, ¿tu visión con respecto a cómo es que hay que ayudar a los más necesitados ha cambiado con estos años de experiencia y con estas canas que has ido ganando en la política? No, yo creo que estamos hablando de un problema que realmente se ha generado porque se ha asimilado que el modelo económico es equivalente a subsidiarle las tierras agrícolas al grupo de los Sánchez Paredes, ¿no? Entregarle 60.000 hectáreas al grupo Sánchez Paredes, 20.000 al grupo Romero, costaron $40.000, ellos la vendieron a 5.000. Eso es el modelo económico para algunos, para mí no. Yo soy libre mercado, sí, con igualdad de oportunidades para todos. Que a otros les entregues concesiones mineras sin pagar un centavo, que les pagues el 100% de su inversión, mientras tanto tú no pagas un centavo de impuestos, cosa que solo existe para la minería e hidrocarburos. O sea, tú vas a invertir $1 millón y mientras no recuperas tu millón, no pagas impuestos. Ahora, ¿lo tienen todos los peruanos? No, pero ese es el modelo económico. Perdóname, ¿no querido Daniel, no hay liberal en el Perú que se respete, que diga que eso es liberalismo. Eso se llama mercantilismo o como le dicen los gringos, capitalismo de amigotes. Por eso, cuando uno se opone a que, por ejemplo, se le entreguen, que el banco de crédito no pague 30% de impuesto a la renta, como la pago yo, lo pagas tú, lo pagan todos, ellos pagan 23, 24, 25, dependiendo las exoneraciones que le tocaron ese año. Entonces, no confundamos las cosas. No puede ser que sigamos. El modelo económico es el libre mercado, yo lo defiendo, el libre mercado, he sido empresario toda mi vida. Lo sigue siendo, Nunca lograron entender qué hacía yo como Ollanta. Yo como Ollanta era el motor del libre mercado, era el motor de defensa del pequeño empresario, del micro, la MIPE. Esa es la función que tenemos que hacer. Y esa es una de las prioridades que existe en el plan de gobierno de César Acuña. Yo te digo una cosa. En un momento, yo tuve una reunión con César y éramos un grupo de 7, 8 personas. Y él explicó, ¿no? Dio una explicación. Yo lo miré al asesor y le digo, oye, ¿lo has grabado? No. Oye, pero 2 personas completamente distintas. O sea, César tiene aparentemente los micros, el periodista, lo incomodan, lo fastidian, pero cuando tú hablas con él, mira, te da 25 vueltas y media. No, en todo sentido. He empezado por decir que tiene todo mi respeto, ¿ah? Por eso, entonces. Ahora, permíteme engarzar. Sí, dale. Hay algo muy importante. Yo creo que ya el momento de la confrontación abierta, la enemistad con el APRA, el fujimorismo,
Eso se tiene que manejar de una forma política marginalmente. Yo creo que todos los que lleguen al Congreso tienen que llegar con la idea de que tenemos que poner el hombro porque el país no da para más. Estamos en una situación de catástrofe nacional. No sabemos cuándo, en primer lugar no sabemos si va a haber elecciones, porque probablemente al ritmo que vamos, la tercera ola llegará en abril. Yo no sé cuántos se van a atrever a salir de sus casas sin vacuna. No van a llegar vacunas más que 400.000, 500.000. No creo que haya vacunas para ciudadanos, para civiles. Todo está ante la primera línea, Fuerzas Armadas, a médicos. Entonces, ¿cuántos van a ir a votar? Cualquier cosa puede pasar. Ahora, permíteme, Daniel, recoger dos de las cosas que has dicho que me permiten abrir otros dos flancos de la conversación que me parecen interesantes. El primero es que efectivamente tú has sido un empresario, has estado, me acuerdo, de tu fábrica en el mundo textil y ahora, hasta donde me acuerdo, estás metido en quinoa, que además son dos negocios con los que hay que lidiar con un montón de frentes de formalidad, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Pero el hecho de que ahora defiendas este libre mercado en el sentido correcto del término, sin prebendas, sin beneficios para los oligopolios, sin que los grandes poderes fácticos tengan beneficios sobre quienes individualmente intentan prosperar y construir capital a raíz de su propio trabajo, ¿qué sientes de estar compitiendo en la misma justa electoral con Ollanta Humala, que hoy día yo ya no sé qué representa, no sé si él sabe qué representa, pero habiendo sido la mano derecha de un señor que llegó a la presidencia con una promesa bajo el brazo y no la cumplió, ciertamente, ¿cómo te sientes ahora estando en la misma justa de cara a los comicios de abril en otra nave que quien fuera en algún momento el capitán de la tuya? Mira, yo creo que la nave, que es una de las razones de las cuales se generó la primera decepción, fue cuando el partido fue desactivado antes de que asuma la presidencia. Me refiero a Ollanta. En el caso de César Acuña y Alianza para el Progreso, tienes un partido constituido, estructurado, con comités, tienes toda una estructura a nivel nacional. Tienes 2.000 autoridades electas, con lo que, para mí, me garantiza que no volverá a ocurrir el tirar la puerta y dejar al partido de lado, porque el partido es poderoso. O sea, el partido es poderoso. El primero que se voltee, el partido lo puede hacer quedar en una muy mala situación. Eso es un elemento que yo saludo y me alegro que sea el caso. Segundo elemento es que cuando hemos hablado de fiscalización, lo primero que ha dicho César Acuña es: ustedes, los que lleguen, evidentemente los congresistas, tienen que ser los principales fiscalizadores del gobierno. En paralelo, cuando yo asumo la presidencia en el año 2011, yo voy a una reunión con Ollanta y los ministros y les digo: quiero proponer de que todas las comisiones ordinarias del Congreso de la República tengan facultades de fiscalización permanentes, sin necesidad de pedir permiso o trato. Como que hubiera hablado el diablo. Saltaron de sus sillas: que estás loco, que cómo se te ocurre, nos van a investigar todo el día. Porque te doy dos ejemplos. Y Ollanta apoyaba eso. Ollanta apoyaba eso, apoyaba a Castilla, apoyaba a toda esa gente. Bueno, ya la decepción, tú sabes, comenzó desde muy temprano. Un concepto de lealtad que me enseñaron en mi casa me hizo quedarme y tragarme todos los sapos del lago Titicaca. Y bueno, finalmente acabó como acabó, ¿no? Ahora, ¿tú crees que Ollanta Humala va a acabar preso? Yo no lo creo. Yo
ya Ollanta Humala tiene y la señora Heredia tienen más de 4 años de investigación y todavía no los acusan. Bueno, pero el señor fiscal Pérez y los fiscales superstar no acusan a nadie. Por eso, entonces, yo creo que si tú no lo haces es porque no tienes los elementos que vayan a darle la certeza a un juez para que te admita la demanda, ¿no? Es el terreno donde se han manejado esas transferencias económicas es un terreno difuso. Correcto. O sea, tú no tienes, en el caso de ellos, un cheque de transferencia como lo has encontrado con más de uno, ¿no es cierto? Hay personas que han recibido dinero abonado por Odebrecht en las cuentas tal sitio y tal. ¿Me estás hablando de Alejandro Toledo? Estoy hablando de Alejandro Toledo, pero no solamente Alejandro Toledo. Hay varios funcionarios que están detenidos del Ministerio de Transportes que encontraron los cheques y las cuentas en Suiza y en varios sitios. Correcto. En el caso de ellos está la palabra de Barata, te entregué, no sé, X millones, y la palabra de ellos que ya han aceptado que recibieron, que eran fondos de campaña. Ajá. En ese entonces los fondos de campaña no estaban. El único elemento que tiene el fiscal es atribuir que el dinero que venía para supuestamente la campaña tenía un origen ilícito. Y cuando le han preguntado si ese venía del fondo, no sé qué nombre tenía, la caja 2. Los brasileños han dicho que no. Correcto. Entonces, yo veo con bastante incredulidad que pueda armar el fiscal un caso proceso, sólido. Un caso sólido. Querido Daniel, tengo que interrumpirte porque el doctor Bustamante me espera para la segunda media hora y la segunda parte del programa de entrevistas, pero te agradezco muchísimo por esta primera conversación, que tengas buen provecho y estoy seguro que vamos a poder conversar más adelante sobre política, entres o no al Congreso. La mejor de las suertes en la campaña. Gracias, y un saludo al doctor Bustamante. Yo le hago llegar el saludo. Daniel Aguataz es un hombre que, ya verán ustedes, almuerza por la noche, los domingos. Así que vamos a ir a la franja electoral y regresamos para conversar durante la segunda mitad del programa con el doctor Ernesto Bustamante, que es quien, creo yo, mejor tiene identificados los problemas y los nódulos de la contención de la pandemia en el país. Franja electoral, señores. Bienvenidos de vuelta, esto es En Vivo con Mijael. Tenemos, antes de empezar a conversar con el doctor Ernesto Bustamante, un cuadro que ha preparado IDICE, la encuestadora IDICE, que habla un poco de la foto del momento electoral que los peruanos vivimos. No sé si pueden, por favor, Freddy, poner el cuadro en pantalla para rápidamente comentarlo. A ver, George Forsyth se mantiene adelante con 14.1, lo sigue Keiko Fujimori, que ha subido con 9.2, después viene Verónica Mendoza con 8.4, me voy corriendo. El que sigue justamente es el correlón, Julio Guzmán, con 6.8%. Rafael López Alea ha despegado, está con 5.7%, ya por encima de la valla electoral. De ahí viene Daniel Urresti con 5.5%. Luego está el Calatito, Johnny Lescano, con 4.9%. 4.6% tiene Acuña, Hernando de Soto está con 4% y el más leal de todos los apóstoles, el buen samaritano, el gran Daniel Salaverry, tiene 3.9%. Luego Ollanta Humala tiene 1.9% y Alberto Ingolea tiene 1.2%. Esta es una fotografía del momento. Ahora, es bien importante tener en cuenta que la mayor cantidad de intención de voto todavía se concentra, como pueden ver ustedes, entre blanco y viciado y no precisa. O sea, el candidato que va primero en realidad no es Forsyth, es no precisa. Entonces vamos a tener esto en cuenta y pues es una foto más. Las encuestas solamente recogen la temperatura de un momento en el tiempo, no son dinámicas.
Gracias por el cuadro, Freddy. Muchas gracias a ustedes por acompañarme a revisarlo. Y ahora sí empezamos a conversar con el doctor Ernesto Bustamante, que ha tenido la gentileza de venir a acompañarnos el día de hoy. El doctor Ernesto Bustamante es, biólogo molecular, con una maestría en biología molecular, con un doctorado en biología molecular en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, probablemente la universidad más prestigiosa del mundo en medicina. Y la verdad es que el doctor Bustamante viene diciendo desde que iniciara la pandemia, que yo he mantenido una conversación frecuente con el doctor, qué estábamos haciendo mal los peruanos. Entonces, básicamente quiero hacerle dos preguntas porque usted se ha sumado además al equipo de Keiko Fujimori, entonces también hablarle un poquito de política, pero empezar por el diagnóstico de la pandemia y qué es lo que debemos hacer. La segunda ola nos ha contrasueleado, cosa que usted advirtió que iba a pasar. Las vacunas están llegando, cosa que hay que celebrar, pero están llegando a un ritmo bastante ralentizado y probablemente no alcancen a llegar a tiempo como para una inmunización que permita una contención total de la ola. Entonces, lo primero es, ¿qué opina usted de la salida de la señora Mazzetti y de la asunción del cargo del ministro Ugarte? Bueno, en primer lugar, gracias, Mijael, por la invitación. Siempre es un placer estar en tus entrevistas. Muchas gracias. A usted las gracias. La salida de la doctora Mazzetti como que le introduce un elemento de plasticidad al tema sanitario, porque nos agarra en un momento muy difícil, que es el pico de la segunda ola, o lo que creemos es el pico. Es posible que el pico sea más alto todavía, no lo sabemos. Pero no es, digamos, el momento ideal para un cambio de ministro. No obstante, la doctora Mazzetti, entiendo yo que se siente cansada, se siente agotada, y yo creo que en esa situación no es conveniente que ella pueda seguir liderando un sector tan crucial como es el de salud. Ha llegado el doctor Ugarte a reemplazarlo. El doctor Óscar Ugarte es un hombre con mucha experiencia, muy comprometido con el país. Yo lo conozco personalmente, estoy seguro que dará lo mejor que él pueda y ojalá lo dejen trabajar, ojalá le den los elementos no solamente financieros, sino el apoyo de equipo que necesita para poder tener éxito en su gestión. ¿Ha sido usted puntilloso a la hora de señalar el que lo dejen trabajar? Cuando se refiere usted a dejar trabajar a quien sea que fuere, que ocupa el ministro, la cartera, el Ministerio de Salud, ¿quiénes son los actores que pueden burocratizar y ralentizar el proceso de toma de decisiones y finalmente de confección de buenas políticas sanitarias de confección? ¿Dónde pueden generarse nudos que amarren una buena gestión? Bueno, hay direcciones generales que son claves. Por ejemplo, una es la Dirección General de Operaciones. La Dirección General de Operaciones, desde que el señor Vizcarra llegó a la presidencia, con otros ministros de salud, su director general de operaciones ha sido el mismo. Y ese director general de operaciones era el que fue antes director regional de salud en Moquegua. Justamente en la época de la construcción de este hospital que tuvo dificultades para su construcción. ¿Ha sido usted generoso con el término de dificultades? Es un eufemismo bastante cariñoso para decir una cutraza. Ahora estoy pues con sombrero electoral, ¿no? Entonces quiero ser generoso, es verdad. Permítame a mí tirar los dardos entonces, si a usted por el camino del bien. Ese cargo estuvo con la misma persona, con la doctora Inostroza cuando ella era ministra. Luego entró el doctor Zamora y permaneció en su cargo, pero el doctor Zamora en julio, justo antes de salir, lo remueve a este señor, lo remueve de su cargo. Pero entra la doctora Mazzetti y una de las primeras cosas que hace es lo repone en su puesto, cosa que es muy extraño, pero lo repuso. Y ha durado hasta fines de diciembre. Y el director general de operaciones es básicamente la persona que maneja la logística operativa, como su nombre lo indica, del ministerio. A eso voy con que lo dejen trabajar. Evidentemente el cargo, al que me he referido, fue un cargo impuesto.
desde arriba, desde el presidente Vizcarra. Y fue recién cuando el presidente Vizcarra dejó de serlo, cuando él perdió poder en el ministerio, y mes y medio después que entró el presidente Sagasti, salió. Entonces yo no quisiera que lo mismo le pase, por ejemplo, al ministro Ugarte. Él tiene que tener confianza total en su gente, porque lo necesita. Solo son 5 meses que va a estar en el cargo. Ahora, ¿usted considera que la ideologización a la que somos todos proclives, cada quien es libre de izar las banderas y los valores que estime pertinente, le jugó en contra al señor Zamora? De hecho, naturalmente. Se lo pregunto porque el señor Ugarte va con el número 3 al candidato con la señora Mendoza. No, él no es candidato ahora. O sea, pero Fue candidato. O sea, fue con el número 3. No podría ser ministro si fuese candidato. Si fuese candidato porque tendría que haber renunciado, pero hasta el 10 de octubre. Pero mi punto es, él también tiene una posición ideológica fuerte. Bueno, sí, yo lo conozco, he conversado mucho con Óscar. Hace poco hemos conversado sobre el tema de salud en general. Él es un hombre inteligente y un buen gestor. Quizás sirva precisamente como eje entre aquellos que tienen una posición muy de izquierda con aquellos que tengan una posición más pragmática. Yo espero que el doctor Óscar Ugarte no actúe de manera ideologizada, que es lo que pasó con la gestión del doctor Zamora y que es lo que obligaron a hacer a la doctora Massetti, lamentablemente, porque no le permitieron a ella poner a su gente. Y cuando usted dice no le permitieron, ¿se refiere al señor Vizcarra? Claro, porque si no, ¿qué otra razón hay para que entra ella y tenga que reponer a aquel funcionario que Zamora sacó, siendo todavía presidente el señor Vizcarra? Y este señor tiene 3 años en el cargo, tenía 3 años en el cargo, y criticado por muchas personas del ministerio. Realmente era considerada el ministro en la sombra. Era considerado el ministro en la sombra. ¿Cuál era su nombre? No recuerdo su apellido. Pero tuve un debate con él alguna vez en Canal N sobre justamente el tema del manejo de la pandemia, allá por mediados del 2020. Ya. Entonces, pero en este momento no recuerdo su apellido, no quiero equivocarme. Ahora, aquí ha mencionado usted un tema importante, porque ya a mediados del 2020, Sí. usted decía que lo que había que hacer era descartar por completo las pruebas serológicas, pasar a las moleculares, hacer lo que los americanos llaman el contact tracing y hacer cuarentenas focalizadas para quienes estén pues, bajo la influencia del virus y así liberar a los hospitales y tener camas UCI listas para recibir a mayor cantidad de gente. Hoy, la segunda ola nos agarra con una situación logística complicada porque las camas UCI están prácticamente todas ocupadas y se incrementa cada día el número de hospitalizados y el número de pacientes UCI. Y hay una pregunta que nadie se hace y yo se la quiero hacer a usted. No sabemos los peruanos, y sería bueno que el señor Ugarte nos responda a esta pregunta, junto con cuántos muertos hay, porque Sinadef ya habla más de 92.000. ¿Cuántos de los pacientes que están hospitalizados realmente requieren ya de cuidados intensivos y no se les están brindando porque no hay más camas? Sí, pues. O sea, ahí tiene que haber un número oscuro. Es la gente que está en lista de espera. Claro. ¿No? Sí se sabe el número. ¿Más o menos cuántos son? Bueno, depende del hospital. Hay hospitales que digamos tienen 12 camas de cuidados intensivos y su lista de espera es de 30. O sea, están sobrepasados. Rebasados por completo. Sí, totalmente. El problema es que la gente nunca debió llegar al hospital. La gente debió atenderse a nivel primario. Y es ahí nuestra falencia. Es más, la gente debió haber sido identificada tempranamente. Entonces no se escuchó. En realidad no ha sido a mediados de 2020 que empezamos algunos a decir... No, lo dijo usted mucho antes, yo me acuerdo. Sí. Lo dijo en marzo. En marzo, exactamente. Y la idea pues era que se escogió la prueba incorrecta para identificar el virus. Se escogió una prueba que detecta anticuerpos y encima los detecta mal.
¿Y qué ocurrió? Que no se hizo caso. Parece que se persistió en el error por razones que yo en aquella época pensaba que eran solo técnicas. Entonces me dediqué a una campaña casi como educativa. Sí, me acuerdo. Pero no era así, pues. Parece que había un interés de otro tipo, un interés quizá económico, O sea, vinculado con la corrupción. ¿cree usted que puede haber habido, para precisar la sospecha, no la afirmación, Sí. corrupción en la persistencia del uso de pruebas serológicas cuando ya toda la data científica arrojaba información que nos permitía saber que no servían de nada? Se adujo 3 cosas para no usar las pruebas moleculares y en vez de ello usarlas supuestamente equivalentes, como así dijo el doctor Zamora en alguna oportunidad, equivocadamente por supuesto, Patria o supuestamente muerte. equivalentes, Pero fue muerte nomás. pruebas rápidas. La primera razón era que no había suficientes laboratorios capaces de procesar las pruebas moleculares. Y eso no era cierto. No había suficientes laboratorios moleculares del INS, pero habían como 30 o 40, y hay 30 o 40 laboratorios universitarios y de instituciones de investigación en el Perú que en esa época ya tenían capacidad para procesar muchos miles de pruebas moleculares por día. Además, recuerdo que dio usted una entrevista, si no me equivoco, el tercer domingo de octubre del año pasado en el programa Rey con Barba, en donde afirmó que armar, en todo caso, un laboratorio para poder procesar estas pruebas moleculares era una tarea bastante sencilla. Claro, lo podemos hacer en esta mesa si quisiéramos. Ese era el tema. Sí, es muy sencillo. Entonces, el primer tema que se adujo el primer tema que se adujo se cae fue- por su propio peso. Sí, y entonces, por ejemplo, hay un laboratorio en Cayetano Heredia del Instituto de Medicina Tropical que postuló para hacer un laboratorio acreditado. Se demoraron 5 o 6 meses en darle la acreditación, porque entraba un equipo de inspección y decía, oye, pero no has pintado el techo, oye, pero en el piso hay una rajadura, o sea, como si estuviesen pues construyendo una nave para ir a Marte y asegurarse que no vaya Esa es la burocracia contaminarse nada en Marte. sempiterna en el Perú, ¿no? Que provoca responder y en Palacio hay una rata. Creo que era burocracia solamente. Yo creo que había la intención de no certificar otros laboratorios para permitir mantenerse que con se las usen pruebas. las pruebas rápidas. Ya, ¿no? me ha dado un argumento. ¿Cuáles fueron los otros dos? Los otros 2 argumentos fueron que no había suficiente provisión de reactivo para hacer los análisis. Ya. Alguna vez el ministro Zamora declaró en una entrevista que el presidente Trump había comprado todo y entonces no había reactivos en el planeta. Maldito capitalismo. Y no era así, ¿no? Tan es así que no era así, que a fines de marzo una empresa coreana ofreció directamente 1,5 millones de pruebas en carta pública. Y nunca le respondimos, además. Muy dignos los peruanos. No creo que se respondió, en todo caso nunca se consideró esa oferta. Entonces, esas... Y para cerrar la burbuja, el tercer argumento con el que se sostuvo El la tercer prueba argumento serológica- no es necesario, porque nos basta con las pruebas rápidas. O sea, Bueno, pero ese es un argumento falaz en sí mismo. Es sí, yo lo sé. non sequitur, Lo ¿no? que pasa es que el concepto que yo estaba tratando de proponer era que las pruebas moleculares se aplicaran en asintomáticos. Por ejemplo, aquí en el set hay 7 personas, entonces la idea es que a los 7 nos hagan la prueba. Si uno de nosotros sale positivo, salí positivo, muy bien señor, usted se pone a un costado, se le aísla y luego usted me va a decir con quiénes ha estado en los pasados días y de esa manera se evita que esta persona siga contagiando. Eso se llama identificación temprana de Y infectados. contact tracing. Y claro, y buscar rastrear sus contactos o contact tracing en inglés. Pero ese concepto no se entendía, tan es así que en alguna oportunidad se dijo que los asintomáticos no contagiaban. Bueno, el doctor Huerta llegó a decir que en las marchas no se contagiaba. Otros también dijeron cosas así. Cuando las aglomeraciones, y respectivamente de qué causa la aglomeración, por supuesto son focos de contagio. Es irresponsable decir lo contrario. Y ojo que está nominado al Premio Nacional de Periodismo por informar correctamente a la población con respecto al COVID. ¡Viva el Perú! Pero bueno, regresando a lo nuestro. La situación es terrible. Ayer se ha vuelto a romper el récord de muertos por día en el Perú.
vamos a ponernos en una situación hipotética. Digamos que a ver, el presidente Sagasti no puede gobernar ni un día más allá de 28 de julio porque es inconstitucional. Así es. Lo que podría haber, y esperemos que no suceda, es un cambio en la fecha de las elecciones. Lo que supone una serie de complicaciones burocráticas, pero que entiendo, y usted podrá apuntar lo contrario si es que lo estima así, que en una situación de extrema posibilidad de contagio, es una carta que se tiene. O sea, correr un poco las elecciones o que las elecciones se hagan en más de un día, o en fin. Lo que quiero preguntarle es, se dan las elecciones. Sí. Gana Keiko Fujimori, que es hoy parte de, bueno, usted es parte del equipo que ella encabeza. Así es. ¿Qué haría? Me imagino que usted sería el ministro de Salud. ¿Qué haría usted? No, yo no sé si yo sería ministro de Salud, eso depende del presidente. Dependerá ¿no? del presidente del Consejo de Ministros, pero yo me imaginaría que usted es el ministro de Salud. Lo que hay que hacer es acometer, nuestro plan de gobierno, en el sector salud del plan de gobierno, dice con toda claridad que hay que reformar el sistema de salud. Pero naturalmente, si estamos en una pandemia, si estamos en una guerra y nos están cayendo bombas, yo no me voy a poner a construir casas o a reconstruir colegios u hospitales. Es decir, yo lo que necesito es evitar que me sigan cayendo más bombas. Tengo que combatir el enemigo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es actuando reactivamente. Es decir, como nos llegan los enfermos, entonces nos preocupamos de las camas UCI. Como los enfermos ya no tienen oxígeno, nos preocupamos del oxígeno. Nos preocupamos de conseguir oxígeno. Lo que hay que hacer es preocuparnos de que el enfermo no enferme o que el enfermo no sea enfermo porque no se infecta. Y para que no se infecte, lo que hay que hacer es detener la transmisión al inicio. Entonces, el primer modo de acción del plan de gobierno de Fuerza Popular es combatir la epidemia desde su inicio, que es evitar la transmisión del virus. Naturalmente, otra manera de evitar que la transmisión signifique enfermedad es la vacuna. Porque la vacuna no impide que uno transmita. Ojo, si yo lo vacuno a usted, Mijael, en este momento, es probable que usted se pueda infectar. Porque el virus va a ser todavía capaz de infectar. Porque los anticuerpos protectores que tiene van a actuar, pero luego que se haya infectado. Claro. Lo que van a hacer es impedir que se enferme gravemente y que muera. Lo que es mucho, es bastante, es muy bueno. Pero eso significa que inclusive vacunados podemos transmitir. Por eso es que el control de la transmisión es esencial, es fundamental. Y eso solo se hace detectando temprano. Podemos detectar tarde también, pero mira, lo que estamos viviendo en el Perú es la peor gestión de la pandemia del planeta. Y eso es porque hemos detectado tarde o no hemos detectado, estamos contando muertos en vez de detectar casos. Ahora, con esto de la peor gestión en el planeta, usted fue uno de los médicos, bueno, especialistas, usted no es médico sino biólogo, que con mayor, vamos a decir, claridad, criticó la cuarentena rígida, y no por motivos médicos, sino por motivos sociales, antropológicos, políticos. En Lima hay una cantidad que se puede contar en cientos de miles de personas que no tiene agua potable dentro de su casa. Entonces, cuando el señor Sagasti pretende encerrar a millones de personas que no tienen un baño dentro de su casa y tienen que ir a un silo común, o cuando vivimos en una ciudad en donde hay 3 millones de personas que tienen una economía de subsistencia, es decir, no pueden ir, señor Sagasti, como usted con su pañuelo, a Wong a llenar el carrito de productos importados para sobrevivir 3 semanas en Palacio de Gobierno comiendo cupcakes, sino que tienen que trabajar para comprar a la noche comida. Esa cuarentena es cosmética. Y no sé si esta entrevista que ha tenido usted la generosidad de venir, para la cual hemos tramitado los permisos, ha sido la primera vez que sale usted de su casa, pero yo que he estado saliendo por motivos de trabajo de mi casa, con los permisos en auto, cuarentena no hay. Yo también tengo permiso laboral y cuando salgo con los permisos necesarios. Pero la cuarentena es completamente semántica. Es que lo que pasa es que esta cuarentena es una cuarentena general. Claro, uno puede decir, no, pero está focalizada. Pero empezó la cuarentena focalizando el país en 4 focos.
extremo, medio extremo, no tan extremo y poquito extremo. Claro, eso lo copiaron de Nueva Zelanda, ¿no? Sí, pues, pero Nueva Zelanda es una isla donde tiene 20 casos al año. Claro. ¿No? Eso no se puede copiar. Aquí estamos en una situación distinta. Lo que se ha debido hacer es cuarentenas focalizadas, pero focalizadas según dónde está el virus. Porque en este momento, ¿qué sacamos focalizando todo Miraflores, por ejemplo? La gente que tiene virus o que tiene la posibilidad de contagiarse está en su casa. El virus está en la calle, no está en las casas. Y la gente está saliendo a trabajar o a realizar actividades que tienen que ver con su subsistencia, como trabajar, pero también como para cumplir con una misión social, como puede ser el ser bombero o el ser periodista, ¿no? Correcto. La idea es que lo que uno tiene que hacer es encontrar dónde están las zonas donde hay más gente infectada, que puede ser una zona que tiene 4 cuadras de largo y 10 cuadras de ancho. Y no necesariamente se condice con un distrito. No, para nada, para nada. Ahí hay una lógica obtusa, ¿no? Así es. Entonces lo que uno hace es, esa zona es un foco y eso es lo que se debe cuarentenar focalizadamente, pero de manera fluida. Uno lo hace por 5 días, porque en esos 5 días se dedica a buscar realmente quiénes son los contactos de los infectados de esta zona. Para poderlos aislar. Para poderlos aislar, y a los 5 días se libera la zona. Pero ya tendremos otra nueva zona. Entonces vamos a estar siempre adelante del virus. Vamos a estar persiguiendo al virus. Lo que usted plantea es entender a la cuarentena como una figura dinámica que persiga al virus. Así es, la idea es cazar el virus. Ya. Y para eso tenemos que saber dónde está. Lo que se está haciendo ahora es, vemos lo que llaman un mapa de calor, que más tiene que ver con muertos, o sea, la parte final de la enfermedad, que con infectados. Claro, pero ya no hay nada que hacer. Y se decide cuarentenar toda Lima metropolitana, que tiene pues 40 kilómetros de largo por 20 de ancho. Eso no tiene ninguna lógica, porque en Lima metropolitana hay zonas que son muy frías, donde no hay virus, pero que gente que está cuarentenada y que podría estar trabajando con medidas de protección especial, y hay zonas sumamente calientes, donde más bien la gente rompe la cuarentena. Porque necesita salir a trabajar de repente, claro. Así es, en vez de allí hacer cuarentenas focalizadas y ayudar alimentariamente a las personas que necesiten forzosamente salir a la calle producto de la informalidad. Correcto. Entonces, necesitamos reconstruir el país, es muy importante. No es compatible con reconstruir el país el seguir agotando y ahogando económicamente al país. Por ejemplo, lo que se está haciendo con los centros comerciales formales, cerrados totalmente. No, lo están matando, lo están quebrando. Están ya quebradísimos. ¿Y qué ocurre? Sin embargo, los conglomerados informales están también cerrados desde el punto de vista legal, pero funcionan. Claro. Entonces, las cosas tienen que hacerse con No, lo que se está haciendo es una expropiación regulatoria de los formales. Lo que se está haciendo es simplemente no persiguiendo el virus. Correcto. Y lo que queremos es perseguir el virus. Doctor, me quedan 30 segundos y quiero hacerle una pregunta final. ¿Para cuándo calcula usted que los peruanos podremos estar inmunizados y volver a nuestra forma de vida regular y ya abandonar esta etapa que tan dolorosa ha sido y tan complicada para tantos peruanos? Para que el ministro Ugarte pueda entregar al siguiente gobierno, el 28 de julio, un país en una situación positiva, gobernable, sanitariamente hablando, tenemos que estar vacunando alrededor de 30.000 o 20.000 peruanos todos los días. La idea es llegar a tener 5 millones de vacunados. O sea, el momento que hayamos vacunado a toda la población vulnerable, controlamos la epidemia. Perfecto. ¿Por qué? Porque la población vulnerable es la que más tiende a morir, claro, la que más tiende a enfermar y por tanto la que más tiende a atorar los hospitales y a demandar camas UCI y a demandar cuidados intensivos y personal médico. Y con eso habremos eliminado la crisis hospitalaria, habremos controlado la infección. No significa que eliminamos el virus, no. Hay que seguir vacunando al resto de la población. Habrá gente que enferma, pero habrá hospitales que los atienda. Correcto. Eso es lo importante. Correcto. Entonces necesitamos que haya control
con pruebas moleculares masivas ahora para poder focalizar la cuarentena. Y número 2, necesitamos que la administración de las vacunas se haga de manera eficaz. Doctor, muchísimas gracias. Siempre ha sido un gusto compartir con usted sus conocimientos. Muchas gracias. Ojalá que lo escuchen y que se pongan en práctica. Señores, ha sido un gusto volver a estar con ustedes. Una vez más les dedicamos el programa a todos los médicos, a todas las enfermeras, a los policías, a nuestras Fuerzas Armadas y a la Iglesia Católica que se está fajando, como las iglesias evangélicas, por defender en primera fila, en primera línea de defensa a esta pandemia a la que la mala gestión y la mala suerte parece habernos condenado. Tengan ustedes buenas noches. Yo soy Richard Swing y yo vacuné a Martín Vizcarra.